tardes a todo el mundo. Quería agradeceros especialmente a la audiencia. Si la audiencia no somos nadie, y eso lo saben también los medios de comunicación. Y aquí tenemos profesionales de los distintos medios que efectivamente quería, pues, por supuesto, agradecer a todos los que están en la mesa, que han venido, que están participando de una manera desinteresada, que han venido pues, para cedernos un ratito de su tiempo y para hacer una reflexión interesante dentro de esta temática que nos ocupa, que son los medios de comunicación. Desde ADR, Asturias, pues hemos querido titular este año, en las 13º jornadas, medios de comunicación del catastrofismo a la construcción de solidaridad. La crisis, en este sentido, ¿qué influencia? Nos queríamos cuestionar y nos cuestionábamos, ¿no? La influencia de los medios de comunicación es incuestionable. Tanto la televisión, la radio, la prensa, internet, las redes sociales, hemos visto en estos días pues cómo nos sumergen a la audiencia en un ambiente pues, en ocasiones irrespirable, hasta casi la asfixia, podríamos decir, llevando a la inmovilidad y a la frustración en ocasiones. Esa sensación de caos transmitida por los medios puede contribuir a generar en ocasiones estados de ansiedad colectiva, pueden abocar a la desesperación, generar actitudes de desencanto. Estas y otras son las razones que nos han llevado a cuestionar el papel desempeñado por los medios de comunicación. Esta situación real de crisis global en la que estamos sumidos hace que nos planteemos y aprovechemos la ocasión, dado que tenemos aquí a responsables de distintos medios, tanto de la prensa, tanto de televisión como de la radio, ¿en qué medida son conscientes del impacto social y emocional que supone cargar las tintas solo en los aspectos negativos? Efectivamente, estamos sufriendo una grave crisis, una enfermedad social, de la que es difícil que, sobre todo y especialmente en las personas más vulnerables, es difícil que salgan de esto, ¿no? Y es un momento en el que pensábamos, un momento de solidaridad, de analizar pues, qué se puede hacer, qué se está haciendo, no solo a nivel institucional, que ya también estamos un poco desencantados, sino como los ciudadanos de a pie que somos. Contribuimos a paliar con distintas actuaciones las situaciones dramáticas que se están viviendo. Creo que en esta mesa se invita a reflexionar sobre el papel de los medios para ayudar a visibilizar lo que se hace en clave positiva. Y así también, pues, en qué medida los medios pueden contribuir a impulsar proyectos emprendedores, a apoyar iniciativas, a presentar salidas, a hacer converger a gente con talento, que la hay y mucha, que puede ayudar a vislumbrar posibles soluciones y dar respuestas a los retos actuales que tiene nuestra sociedad. Y simplemente para iniciar esta mesa, no quiero ocupar demasiado tiempo, sí que quería ver el ejemplo del publicista Alejandro Toledo. Algunos a lo mejor conocéis este spot publicitario que vamos a ver, que ha contribuido con su talento a crear un mensaje de solidaridad y sobre todo de sensibilidad que apela directamente a los espectadores para no ser meros espectadores pasivos, ¿no? Acríticos, como enmudecidos. Antes de ponerlo, he de decir que este publicista es español, radicado en Norteamérica y que, bueno, pues pensó, cuando vino a ver a su familia en Navidad, vio como en España iba caminando por la calle en Madrid y de repente se encontró que un colega suyo, un periodista, venía con una bolsa en la mano, medio escondida, que lo que tenía era la comida que le habían dado en un comedor social.
Esto le sobrecogió de tal manera que intentó él, pues cómo, desde su condición de comunicador, iba a intentar ayudar a transmitir ese mensaje a las personas, para que, digamos, sacudir sus conciencias, para que ayudaran de alguna manera. Y este es el modo que mejor se le ocurrió y que vendió su idea de una manera gratuita y la puso a disposición, en este caso, de una ONG. Bien, no sé si se veía suficientemente bien, nítido, los problemas técnicos, pero con esto quería, pues, en un primer momento, poner el punto de atención, ¿no?, en cómo desde los medios efectivamente se puede llevar a las audiencias y a movilizar a las personas. Vamos a iniciar la mesa. Tenemos con nosotros como moderadora a Carlos Novoa. Es un comunicador veterano que preferentemente se considera un de radio, dice, aunque su vida profesional se desarrolla en varios medios, desde la prensa, la radio, la televisión. Se inició en Radio Asturias, Cadena SER, inauguró Antena 3 de radio, se fue a la COPE con el equipo de José María García, para convertirse luego en el primer y único director de Radio Vetusta, la emisora del Ayuntamiento de Oviedo, en su día, y desde 1995 a su cierre ha trabajado en Teleasturias, Teleoviedo, Onda Cero, La Voz de Asturias, es doblador de películas, spots comerciales, vídeos, pero ante todo, como dice, es un hombre de radio, su auténtica pasión. Yo creo que con este moderador de excepción que vamos a poder iniciar la mesa nos va a ir dando paso a las distintas intervenciones para concluir finalmente lo después. Muchas gracias. Yo no sé si esto está conectado, sí, perfecto. Bueno, yo es que cuando tuve la conexión con Esther a través de una entrevista que le hice en Asturias,
Después ella me llamó y me dijo, oye, a ver si puedes modelar esta historia, que es una cosa muy bonita, etcétera. Y le dije yo, ya, seguro. Bueno, pues le mandé un correo electrónico, yo creo que a los 5 minutos, diciéndole, Esther, ¿por qué no pones el vídeo de Alejandro Toledo? El vídeo es verdad. Bueno, pues ella me dijo, ya lo tenía previsto. Dice, es que a mí me parecía tan maravilloso, tan encantador, me parecía una cosa formidable, ¿no? Ver ese vídeo de Cáritas. Cuando la gente se mete con ciertas historias, es como para decir, pues, hombre, cállate, porque está muy de moda eso de cállate. Dice, ¿cómo se puede meter uno, por ejemplo, con Cáritas o con su financiación, etcétera, etcétera? Bueno, pues lo que decía, que al final coincidimos ella y yo. Y yo encantado de presentar esta historia aquí en el auditorio, porque hablar de los medios de comunicación y hablar de la presencia de los medios de comunicación en esta crisis que tenemos y que de alguna manera nos está acogotando a todos un poco, pues es formidable. Mira, tengo unos invitados que realmente yo creo que no voy a intervenir prácticamente. Bueno, primero lo que quiero decir es que lo de la audiencia es formidable. Saber gente tan joven, a mí como que me llega. Gente tan joven, tan maravillosa, es una cosa espectacular. Digo que tengo unos invitados impresionantes. No los voy a poner por el orden que tú dices, Esther, voy a ir por el orden que yo tengo, ¿sabes? Porque, sí, por las fotocopias que tengo hechas, ¿sabes? De todos los currículums. Los conozco a todos, pero bueno, voy a decir algunas cositas de ellos. Bueno, pues por ejemplo, Mónica Peña, me pongo las gafas, que lo de la presbicia ahora es impresionante. Mónica Peña Álvarez es licenciada en Derecho, desde el año 2000 trabaja en el mundo de la cooperación y el desarrollo y entre los años 2006 y 2007 desarrolló su trabajo en Camerún como responsable de un proyecto de emprendimiento. A lo largo de estos años ha realizado diferentes funciones en la coordinadora de las ONGs del Principado de Asturias, Secretaría, Vocalía de Cooperación, descentralizada, y desde 2010 ostenta la vicepresidencia. Y la tengo por ahí al fondo, Mónica. Bueno, es la primera de las invitadas que os presento. Miki López no está. Sí, está. Es que me dijo Esther que había ido a buscar unas fotos a los de bueno. Miki es un compañero de toda la vida. Ya, claro, presentarlo a los compañeros es como decir, bueno, aquí está Miki, ¿no? Pero estudió magisterio por la rama de Ciencias Humanas. En el 91 comenzó a trabajar como fotoperiodista en la desgraciadamente extinta Voz de Asturias, periodo del que formó parte hasta el 1996. En mayo entró en la Delegación Eclesiástica de la Nueva España, periódico del que en este momento es jefe de fotografía desde hace 3 años. Fue profesor de fotoperiodismo en el Islam de Langreo entre los años 2007 y 2009, socio de la APFA, la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, desde el mismo año de su fundación en 2004. Arturo Tellez es la voz. Arturo Tellez tiene una voz impresionante, además es abogado. Yo, como estoy metido ahora en el tema de los abogados, bueno, con él tengo un feeling especial. Arturo trabaja en Onda Cero de Asturias desde 1994, cuando se incorporó a la emisora de Gijón. En el 99 fue nombrado jefe de informativos en Onda Cero Asturias, lo que supone su traslado a Oviedo. Editó informativos, programas regionales, ediciones especiales con motivo de las sucesivas elecciones municipales de unas cuantas y autonómicas en nuestro Principado de Asturias. Últimamente estamos metidos en elecciones todos los días. Desde el 2006 ha editado diversos programas de ámbito nacional y tiene una suerte impresionante que yo, por el momento todavía no pude lograr, que es un programa nacional. Él lo hace y por eso del vídeo, yo actúo el vídeo por eso. Hace y sustituye nada más y nada menos que a Julio Otero. Vaya, que no está mal sustituir a Julio Otero. Bueno, pues hace Gelo en verano y cuando escuchéis Onda Cero escucharéis por el verano a Arturo. José Manuel Errasti Pérez, doctor en Psicología, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo desde 1992 y escritor de la columna de crítica televisiva en Canal, también desde 1992, autor de libros y artículos variados.
José Manuel Errasti, le conocen por otros nombres, pero bueno, ahí está José Manuel, le conocen por otros nombres, no digo. Juan Poleano, lo tengo a mi derecha, de la central lechera, pero es que no empezó en la central lechera precisamente porque estuvo vinculado a bebidas alcohólicas. Sí, es verdad, sí, es verdad. Nacido en... Pero bueno, simplemente como responsable, como responsable. Fue nacido en Madrid, licenciado en Gestión Comercial y Marketing por SIC y máster en Dirección Financiera también por SIC. Trabajó como comercial en el sector de turismo, muy centrado en la oferta de nivel en empresas como Alcón Viajes, que bien, y Nuevas Rutas, en el departamento de marketing de González Díaz, empresa perteneciente a IVA al segmento de bebidas alcohólicas. Pero desde el año 2000 trabaja en Central Lechera Asturiana, pasando por los departamentos de comercial y marketing. Actualmente es el responsable de marketing. Patricia, la que voy a presentar a continuación, para todas las chicas que estéis aquí, es como la envidia absoluta. Bueno, primero tiene un currículum impresionante, pero es que después, ya os digo, en las entrevistas que he hecho y a quién ha hecho las entrevistas. Directora de la Corporación de Radio y Televisión Española de Asturias, licenciada en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra, máster en Cine, Televisión, Vídeo por la Universidad de California en Los Ángeles, diplomada en Producción y Programación Audiovisual por la Universidad de Navarra, ha realizado además diferentes cursos de Comunicación e Información en Televisión en el Instituto de Radio y Televisión Española. Su experiencia es larguísima y fundamentalmente se centra en radio y televisión española. Eso, ser funcionario, eso es lo primero. Pero segundo, tener el currículum que tiene Patricia. Pero es que, niñas, ¿sabéis a quién ha entrevistado Patricia? A Harrison Ford, a Tom Cruise, a Brad Pitt, a Jeremy Irons. Ya lo de Geraldine Chaplin ya lo dejo a un lado. Y a David Rockefeller. Es impresionante, o sea, impresionante. Bueno, qué suerte, la vida es así. Unos tanto y otros tampoco. Bueno, pues yo creo que estamos en ello. ¿He presentado a todos? Me queda alguno, no me queda ninguno. Yo, Esther, bueno, Esther es esa mujer encantadora y maravillosa que preside la Asociación de Radio y Televisión, de radio oyentes y televidentes del Principado de Asturias, que siempre nos ha tratado formidablemente a los medios de comunicación y que además entiende mucho esto. Yo no sé, Esther, ¿por dónde quieres comenzar? Yo me da la sensación de que el tema de la crisis podríamos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué pueden hacer los medios en este momento? Bueno, pues empezamos por donde queráis. Arturo, la voz. Habla. Yo le que vos tienes. Y cuarta vez. Muchas gracias por esta amable presentación, Carlos. Eres una joven promesa de la radio y todos andarán. Bueno, gracias a todos, gracias a Esther y a la asociación por haberme invitado, porque ciertamente en muchas ocasiones uno echa de menos el que tener un espacio en el que frenarse un poco, dejarse de locuras, de discusiones parlamentarias, de partidos políticos, de crisis económica, aunque sea para reflexionar sobre ello, pero eso, frenarse un poco y empezar a hablar sobre algo que nos compete a todos, ¿no? Además, con esta perspectiva que me ha parecido muy interesante, la de los restos de compañeros también, pero este enfoque de la realidad del hiperrealismo me ha parecido muy interesante porque me ha recordado especialmente un suceso que todos tenemos en mente y que no está vinculado a hechos de la crisis o a hambrunas, pero sí a momentos catastróficos y de gran desastre. Estoy pensando en el 11 de septiembre, cuando vimos cómo se producían esas grandes humaredas de las Torres Gemelas y lo veíamos en la televisión como si fuese prácticamente una película. Nos parecía incluso más real que lo real, de tan tremendo que fue, de tan exageradamente ficticio que en principio podría ser que colisionasen dos aviones contra las Torres Gemelas. Nos parecía más allá de la realidad, más que increíble, hiperreal. Y en ese sentido, en los últimos tiempos nos estamos encontrando con sucesos que van en esa línea, que como en la pintura existen los cuadros de Antonio López, que parecen más reales que los tejados de Madrid que él pinta, en las noticias, especialmente en hechos de crisis, de catástrofes, de desastres, hay eventos que resultan más reales, que resultan hiperreales en ese sentido. Yo vengo de la radio, la hiperrealidad en radio es muy complicada, obviamente,
porque no tiene el sonido, la potencia que tiene lo visual, el hecho de estar trabajando en Asturias, aquí situaciones complicadas de crisis, como la que tenemos ahora por cuestiones económicas, o catástrofes de impacto, los ha habido, pero no han tenido ese tratamiento hiperrealista que gracias a la difusión de Internet, a la facilidad que tenemos ahora mismo para ver en televisión cosas que han ocurrido hace poco, pero estoy pensando, por ejemplo, en el fallecimiento de más de 10 mineros en el Pozo de Colasa, ¿os acordáis? Os acordaréis también de aquel accidente de helicóptero que tuvo lugar en Pajares en el que murieron militares, o por ejemplo, el accidente en el que fallecieron chicos jóvenes, estudiantes, una decena aproximadamente en un autobús de transporte escolar en Huelva, en el concejo de Llanes. Estas noticias de impacto, crisis, catástrofes, unas ocasionadas por la mano del hombre, sea de manera dolosa o negligente, o por los riesgos que conllevan determinadas actividades. Por ejemplo, hoy mismo, esa explosión tremenda que se ha producido en Texas, en Estados Unidos, y otras que están más vinculadas a, yo creo, el enfoque que nos trae aquí, que son las hambrunas o las guerras. En ese sentido, aunque luego Miki seguro que va a hablar de imágenes, pero no reparte esa perspectiva, os hago pensar sobre Manu Bravo, el reciente premio Pulitzer asturiano, Frijoles por las señas, que en esa categoría de últimas noticias consiguió con una instantánea ese galardón periodístico de relación internacional. Os lo recuerdo, un padre en Siria, hace 6 meses, que tiene sobre sus rodillas a su hijo de unos 10, 11, 12 años, muerto, con la cara vuelta. Me pareció muy interesante esa fotografía, casi hiperrealista, más que realista, que él toma, que luego vende el freelance, es autónomo, a periódicos para que, en su caso, la publican, y que tiene esa carga de símbolo, de significado, de realidad, que permite tomar conciencia de lo que está sucediendo en este caso en Siria. Y luego hay otros sucesos mucho más cercanos en el tiempo también y que nos sirven para tener en cuenta lo que yo considero que es el triple dilema al que se enfrenta un profesional del periodismo a la hora de contar un suceso, sea un lanzamiento, un desahucio, o sea una bomba lanzada por los serbios contra un mercado en Sarajevo, a mediados de los 90. Yo creo que hay un triple dilema cuando uno afronta ese tipo de noticias, que es el, por ser claros, entender la historia, el informar y el concienciar. La mayoría de los medios de comunicación, incluso los públicos en ocasiones así ocurre, dependen de las audiencias, tienen que vender de alguna manera producto, y en esa idea han de darle un toque, un plus de sensación, con el riesgo que supone llegar al sensacionalismo, para intentar vender una historia, contarla de manera que resulte interesante. Pero al mismo tiempo tiene una obligación, una cuestión deontológica, que es el informar, el ser veraz y transmitir algo que es relevante, que se considera que es relevante, y transmitirlo al público. Y por último, hay una función que corresponde a algo que es más allá de lo que es un medio de comunicación, que somos empresa, pero que somos medios de comunicación que cumplimos una función social, que es la de concienciar. Y en ese sentido creo que os voy a poner un ejemplo, y no es por hacer promoción de la cadena para la que trabajo, pero creo que esas 3 perspectivas, la de vender, la de contar algo de manera interesante, la de informar por ser coherente con el darle relevancia a una cuestión importante, y el concienciar, de tener en cuenta de qué manera se pueden cambiar las cosas, de hacer entender y ponerse en la posición de los protagonistas de una historia, digo esas 3 perspectivas, una cosa que a lo largo de 24 horas de programación diaria que hay 1 minuto en el programa de Carlos Alsina, que es el que se emite a partir de las 8 de la tarde, en el que la subdirectora María Hernández habla de una noticia que no le interesa a nadie. Y me levanto para colocarlo yo directamente, para que lo podáis escuchar. O lo tienes ahí. Perfecto. Pues escucharéis 1 minuto, y yo creo que es la manera en la que se puede hacer realidad sin hacer sensacionalismo y concienciar. Dedicamos ahora 1 minuto a contar noticias que no le interesan a nadie. María Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El mundo pierde una cuarta parte de su potencial de desarrollo por culpa de la desigualdad. El informe de Naciones Unidas habla de que estados como Irán, Siria, Egipto, República Dominicana o Venezuela dejan de crecer por las diferencias de género y constata que ha aumentado la falta de igualdad en el mundo, en el acceso a la salud y a la educación, de que muchos se ven descolgados. Hablamos de las desigualdades que frenan el mundo y del estremecedor relato de Ramatu, que aún recuerda cómo 3 hombres entraron en su casa, le quitaron la ropa, le partieron un brazo y después la violaron. Tenía 7 años cuando empezó la guerra en su país, Sierra Leona, y su historia forma parte del último informe del Save the Children sobre la violencia sexual hacia los niños en los conflictos, un horror oculto del que fue víctima Alicia, que pasó 3 años cautiva por las milicias maoístas en Nepal. La violencia contra los niños es un arma para aterrorizar y humillar a los enemigos, y las víctimas de esa violencia llegan a ser incluso apartadas de la sociedad, castigadas o criminalizadas. Sus historias se ocultan hasta que Ramatu o Alicia rompen tabúes sobre la violencia que sufrieron y la cuentan. 9 minutos, noticias que no interesan a nadie. Precisamente esa carga, esa manera de presentarlo, pero ese compromiso diario de contar una historia de este estilo todos los días, significa que para el profesional de su equipo sí que importa y hay que contarlas. Venga, muchas gracias. Bueno, pues nada, por donde queráis y quien queráis, ¿no? Patricia, Esther. Pues nada, me toca. Bueno, pues muchas gracias a la Asociación de Telespectadores y Televidentes de toda Asturias. Gracias a todos los que estáis aquí y me escucháis hoy. Bueno, me ha tocado un tema un poco más así como más fuerte, ¿no? No por tanto importante y que siempre suele estar en debates, en mesas así después de comer, siempre sale el tema de las audiencias, si son muy importantes, si condicionan la información, si la información va primero que la audiencia, si la audiencia, bueno, pues eso, condiciona los contenidos informativos, ¿no? Me toca hablar del derecho a la información versus espectáculo. Entonces, bueno, voy a intentar así de forma muy breve contaros un poco lo que yo, mi opinión, un poco también de esto, ¿no? Bueno, como sabéis, la información es un derecho fundamental que está recogido en el artículo 20 de la Constitución Española y consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este, en principio, reconoce y protege 2 derechos fundamentales, aparte de otros, pero 2 que son a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y a comunicar o recibir libremente información veraz, esto es muy importante, por cualquier medio de difusión. Con lo cual tiene una doble vertiente, derecho a comunicar y derecho a recibir información que sea veraz. Estas libertades también tienen límites, ¿no? Límites que fundamentalmente son el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Esto es también bastante importante y se descuida muchas veces. Entonces, la libertad de expresión es más amplia. ¿Por qué? Porque no solamente contempla hechos, como es la libertad de información, sino también recoge juicios, creencias, pensamientos de carácter que incluyen más pues, carácter personal o subjetivo, ¿no? Hay una frase que todos conocemos que es: los hechos son los hechos y las opiniones son libres. Cuando uno informa, por eso los diferentes géneros también, ¿no? Una cosa es informar de un hecho, pues los hechos son objetivos, es decir, sucede aquí y ahora lo que sea, el acontecimiento que sea. Y otra cosa es ya, bueno, ser muy cauteloso, ¿no? A la hora de... porque se roza, pues eso, un poco con la telegrafía. Y es verdad que... a ver, que se me ha ido un poco la situación ahora, acordándome y poniendo ejemplos, ¿no? Pero básicamente esto nunca puede condicionar lo que es la información y el derecho de la información, ¿no? ¿Dónde están entonces los límites, no? Los límites entre preservar la información veraz y el entretenimiento que sea digno, ¿no? De la desinformación y del espectáculo entendido como eso, como algo que se presenta como soez, como un poco atractivo desde el punto de vista casi ya también, ¿no? como de clase, ¿no? Algo que sea como bonito y bello, incluso a la hora de expresarlo o exponerlo, ¿no? Bueno, pues yo aquí soy muy escéptica y sencillamente existen controles, pero poquitos. Seguimos todavía muy
muy condicionados por la cuota de pantalla, por el share, realmente es complicado y casi no se encuentra nadie que plantee la existencia de mecanismos básicos de revisión de contenidos, de lenguajes o de los espacios, ¿no? donde no vale todo. Es que aquí, ¿cómo que vale todo? Pues no vale todo. Entonces, ahí la verdad es que yo creo que cada día se trabaja más, pero todavía nos queda un camino bastante amplio por recorrer. Y bueno, esta forma de vender el entretenimiento yo creo que es bastante tóxica y adictiva, ¿no? Y no responde a niveles mínimos a veces de calidad deseables para un medio que además, por otro lado, tiene muchísima influencia, como es la televisión, ¿no? En la creación incluso también de conciencias. Y eso que también decía que una de las finalidades era formar, ¿no? Entonces, que formamos, desinformamos, o sea, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? Y la contrapartida es que de hecho cada vez están incrementándose más en el ámbito judicial, pues eso, el aumento de demandas contra el derecho al honor. Todo el tiempo estamos leyendo en revistas del Corazón o en periódicos, pues demandas por el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y querellas incluso en el ámbito penal, ¿no? Son vías por las que se intenta poner un poco fin a eso, pues a esas extralimitaciones que a lo mejor considera la telebasura. Y bueno, cuyos alimentos básicos pues son la morbosidad, la falta de valores y a veces de falta de un código deontológico, ¿no? Los periodistas pues, todos tenemos una ética deontológica, ¿no? Que hemos estudiado y que además forma parte también pues de la persona, ¿no? Y se define como es un conjunto de normas específicas de la profesión que regulan la conciencia profesional de un informador y que están basadas en dos principios básicos que son la responsabilidad social, que la tenemos pues, todos los periodistas y comunicadores, y la veracidad informativa. O sea, tenemos una responsabilidad social en cuanto a lo que comunicamos y tenemos que ajustarnos además a la verdad en lo que comunicamos. Bueno, sea pública o privada, discrepo un poquito yo con mi compañero Arturo, no sé qué comentó de la televisión pública. Yo creo que la televisión pública, por eso es que está financiada y siempre tenemos ayuda del gobierno y del Estado, no estamos tan atados como las televisiones privadas, pues a las cuotas de audiencia, ¿no? De hecho, tenemos canales que no... El Canal 2, por ejemplo, es un canal que está bastante fuera de la audiencia y luego ahora cada vez pues cuando se quitó la publicidad en televisión española, pues todavía casi con más, ya no se debía tanto a todos los que estaban ahí invirtiendo dinero, a las grandes marcas o pequeñas, y entonces, bueno, pues siempre te permite ser un poquito más libre a la hora de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, pública o privada, la televisión debe cumplir una función prosocial importantísima en la transmisión de referencia de criterios y valores, y con lo cual hay que estar muy vigilantes siempre, en esto de criterios y valores, muy vigilantes siempre a lo que se emite siempre, por ejemplo, sea pues eso, agresiones verbales, violencia, faltas de respeto y sobre todo fundamentalmente en franjas horarias en las que pueden tener acceso menores o jóvenes, ¿no? Y porque realmente pues eso, no estamos consiguiendo esa finalidad de informar verazmente, pues estamos consiguiendo otras cosas. Y yo creo que la solución real pasa por la creación de una televisión pues, más libre, con un diseño ético y deontológico que esté un poco en consenso con diferentes campos informativos, pues creado desde la diversidad y la pluralidad y fomentando un nivel cultural y moral pues cada vez mayor, ¿no? Pues eso, evitando a veces esa imagen de sociedad, la nuestra o cualquier otra, pues eso, pues con bajo perfil cultural, o sea, eso no nos lleva a nada, ¿no? Bajo perfil cultural o carente de educación o bueno, pues amante a lo mejor del dinero fácil y cómodo, pero bueno, precisamente es la paradoja de que estamos también atados a eso, precisamente por lo que a veces no se le pone freno, te decía antes, ¿no? Estamos demasiado atados a los límites de audiencia, a cómo va este programa, porque si no, ¿qué podemos corregir para ganar cuota de pantalla, para ganar audiencia, ¿no? Entonces, aunque es verdad que la audiencia hoy por hoy todavía tenga la última palabra, no por ello tiene la razón. Pues nada, gracias.
comentar lo que quiero dejar claro de alguna manera. Voy a hablar casi, más que mi nombre, en nombre de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, que somos un montón de profesionales de esto y que creo que somos unos 40 y tantos, entre ellos un premio Pulitzer, que es Manu Bravo, y que creo que estamos todos de acuerdo en la forma de cómo tenemos que plantear nuestro trabajo en función, porque no es lo mismo trabajar aquí que trabajar en el Oriente Medio, que trabajar, quiero que quede claro eso, y que muchas veces, al final lo veremos, muchas veces una cuestión personal. Por un lado, en Asturias, por entidad de lo local, que se trabaja en un periódico regional, tenemos una tradición, lo sabéis, desde los años 80, de reconversión, de que los fotógrafos siempre estamos metidos en follones. Si no es la minería, es cualquier otra historia, ahora estamos con los desahucios, y entonces tenemos una visión de las cosas que una posición muy privilegiada a la hora de estar en el frente de estos temas, lo que muchas veces nos convierte en el blanco de las iras de los demás, cuando tú realmente, como profesional, lo único que tienes que hacer es plasmar lo que ves. Mirar, esta foto que os voy a enseñar ahora, fotógrafos y policía, la misma porquería, es el ejemplo claro de lo que pasa cuando una fotografía que tomamos nosotros, que somos el primer eslabón de una página de un periódico, de una página web, al otro día el que la lee, en este caso eran mineros, no estaban muy contentos con la información que aparece en el periódico y apareció esa mirada, ¿no? Podéis imaginar lo que es ir a trabajar al día siguiente a una movida de estas. Te conviertes en el blanco de todos ellos, y pese a que hay gente que ya es muy veterana y sabe cómo funcionan estas cosas, no os puedo garantizar que muchas veces las pasamos muy putas. Normalmente nosotros siempre decimos que estamos del lado de los mineros, pero no por tratarnos de los objetivos, estamos del lado de los mineros porque el material de la policía ya homologado y hace menos daño, ¿entendéis? Entonces nosotros es verdad que siempre estamos tanto de un lado como de otro procurando contar lo que vemos. Es muy típico que hay una cosa que me parece que es verdad, que a nosotros nos hizo mucho daño, y que es que el mundo de la prensa rosa es muy fácil que la gente, el público en general, nos tome a veces como paparazzis, como caballeros. Esa imagen del fotógrafo que en realidad es la única diferencia que hay con mis compañeros periodistas es que ellos pasan desapercibidos. Es imposible con un pedazo de cámara saltando por las barricadas, pues es prácticamente imposible que nadie... Pero bueno, lo que es evidente es que la fuerza visual de las imágenes aquí en Asturias es evidente. Entonces, este tipo de cosas pueden alentar a que al día siguiente una determinada manifestación se reproduzca un poco más, o a que alguien se plantee qué narices está pasando, ¿no? Como veis, trabajamos bastante. Esta foto, por ejemplo, mira, esta yo os la traje con una razón. Esta fue cuando empezaron las últimas manifestaciones mineras. Ahí atrás veis a Villa entre las llamas. Y fue de la... Quiero que entendáis que yo, cuando empezamos a hacer todo cuando empezó la reconversión, yo era un chavalín de 21 años, en el 91, cuando empecé, y para nosotros los mineros, pues bueno, eran un campo de experimentación. De hecho, tenemos 2 premios Pulitzer, yo creo que gracias a esto. Esto nos surgió, Baulú trabajó mucho este asunto y Manu Bravo también. Y nosotros, pues Ricardo, pues aprendimos a trabajar en esas condiciones que vosotros sabéis que son muy complicadas. Un compañero nuestro fue herido en una de las últimas, Silveira, con un pelotazo de la policía que dijeron los médicos que 5 centímetros a la izquierda le pudo haber provocado un paro cardíaco. Pero esta foto la traigo por una razón, porque despertó dos reacciones entre la gente. Una en el Soma, que me pidieron no sé cuántas copias, y otra de algunos políticos que me dijeron que podía pasar la copia o utilizar la copia para ponerle una denuncia, ¿no? Que no es lo, ya os digo que no es
lo habitual. Yo lo que sí veo con el tiempo es que, por lo menos la audiencia asturiana, huye, no le gustan las fotos crudas. Pero no le gustan las fotos crudas en función de la proximidad. Os voy a poner un ejemplo que tengo yo aquí, que es claro, ¿no? Puede ser a nivel internacional. Por un lado, la foto está de Manu Bravo, que llevó el Pulitzer. Esta foto, que es la que hablaba antes de Arturo, que es por la que le dieron el premio este año a él y a un equipo de la AP, aquí sería prácticamente impublicable. Y os lo digo trasladado a un contexto como puede ser un atentado terrorista. Aquí eso levantaría ampollas. Lo que pasa es que esto en la distancia, yo creo que la gente, es mi forma de ver, creo que lo tienen, o sea, que lo ven como de lejos, es como digo, decías tú de las cosas, que lo veis como una película, ¿no? En cambio, yo tuve muchas veces la duda. Yo empecé trabajando en el 96, cuando empecé a trabajar en la Nueva España, en la zona de Avilés, había una carretera ahí, que conoceréis muchos, la variante de Avilés, que ahí había, pues yo qué sé, igual había 4 muertos al mes, 3 muertos, una media espectacular de muertes. Y yo me comí todos aquellos accidentes uno detrás de otro. Y la política de la Nueva España y la tuya era decir, bueno, tú lo primero que piensas es que ese chaval que es muerto tiene un padre, una madre, entonces es evidente. Yo creo que en ese caso no habría que publicarlo. Pero ¿qué pasa? Que yo luego bajaba por el parque de las mañanas y veía aquellas borracheras descomunales, con la llave del coche en la mano, y arrancando el coche, y me daban ganas de correr a casa, copiarles 8 o 10 fotos de aquellas que a mí me marearon y me tiraron al suelo, y me entraban por las narices, a ver si alguien, de hecho algún conocido mío las vio y se lo planteó. Porque incluso Manu aquí tuvo el detalle de procurar que el gesto del crío no se viera, ¿no? Pero yo esto sí lo justifico porque, a ver, conciencias, ¿no? Hay una foto de Nick Wood que tengo yo por aquí, que es la famosa foto de la niña de Vietnam, que contribuyó, o eso se comenta que no, es verdad, que lo que cambió fue la visión internacional de la guerra del Vietnam. Nos pilla un poco lejos, pero desde luego la foto es un ejemplo claro y de cómo funcionan estos fotoperiodistas. Son otros tiempos, ¿no? Esta foto tan conocida, ¿no? Que la actitud del fotógrafo fue la que de alguna manera marca la diferencia entre otra que tengo aquí, que es muy conocida, esta, de Kevin Carter, que las dos son premios Pulitzer, las dos. Una del 72 y esta en concreto del 94. Esta primera contribuyó prácticamente a terminar con una guerra en el año 72, la tomó. Y él, cuando hizo esta foto, no pudo, él tuvo la tentación de seguir hacia el poblado para hacer más fotos, pero no pudo el mal cuerpo que dejó ver a esta cría, que al final su ropa por el napalm la cogió y en su propio coche la llevó dejó su profesionalidad por un lado, que me parece lo más correcto del mundo, para tratar de ayudarla. De hecho, ella vive y no pasa nada, ¿no? Hicieron incluso un reportaje, poco un documental sobre los dos. Y esta de Kevin Carter, que la crítica americana lo machacó con esta fotografía, porque se creó un mito. Él pertenecía a un grupo de fotógrafos, de fotoperiodistas sudafricanos que estuvieron en el apartheid, que se llamaba el Bam Bam Club, y eran muy crudos con las imágenes. Este chaval, con esta foto, consiguió un Pulitzer en el 94, pero la sociedad y la crítica americana le creó el mito de que no había llegado a la niña, que al final es un niño, y que se había ido sin saber qué había pasado. O sea, digamos una omisión de auxilio, ¿no? Al final resulta que esta foto fue tomada en el entorno de un campo de refugiados. El buitre es cierto que está por ahí, pero él se marchó por toda la gama del mundo porque de hecho tiene ahí una pulsera de número de registro o sea, que no era tan grave, realmente sí se fue.
Este chaval no pudo con la presión de todo eso que vio, más lo que vio en Sudáfrica, y acabó suicidándose. Yo esto, vuelvo a llevarlo aquí, ¿no? a lo que es el periodismo regional, ¿no? Nosotros tratamos tanto el tema de los desahucios, de las manifestaciones de los mineros, procuramos retratar lo que vemos, retratar la realidad que ya de por sí es bastante dura, y los juicios de valor nosotros por lo menos lo dejamos a los momentos en que tú sabes que una imagen puede degradar a una persona. Y ahí lo dejamos. Gracias, Miguel. Las fotos son impresionantes. Muchas de ellas conocidas, algunas no, pero son impresionantes. Una fotografía siempre dice que una imagen vale más que mil palabras. En este caso es cierto. Juan Povedano, ¿quién nos puedes contar, Juan? Si no, te presento. Bueno, vamos a ver. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, por supuesto, dar las gracias a la organización por habernos invitado y por darnos la oportunidad de venir a contar aquí algo que yo creo que a priori que una marca venga aquí a contar su comunicación, pues es un poquito extraño, porque al final nosotros cuando hacemos la comunicación, pues directamente es porque queremos vender, ¿no? Pero yo creo que sí que es interesante cómo nosotros hemos llegado a la conclusión de por qué tenemos que tener esta campaña, y eso es lo que me gustaría contaros, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, yo creo que todos sabéis perfectamente lo que es Central Leche Asturiana, todos habéis visto cuál es el posicionamiento de nuestra marca, y tradicionalmente nuestra marca lo que ha tenido es una comunicación, nosotros decimos, bueno, normalmente siempre hay una parte que correspondería más racional o menos, y más racional o menos racional, y por otro lado estaría si es más emocional o menos emocional. El posicionamiento de nuestra marca tradicionalmente ha sido muy racional, y nosotros al final lo único que decimos es pues los productos que tenemos son de calidad porque vienen de los prados de Asturias, donde se alimenta la vaca, los prados son estupendos, los forras son maravillosos, las vacas se alimentan de ahí, por lo tanto al final los productos nuestros pues son estupendos, ¿no? Entonces esto es lo que hemos hecho tradicionalmente, y yo creo que es una comunicación que comenzó en el año 93 y que nosotros hemos seguido apostando por ella. Pero la evolución y la situación de la crisis lo que nos demuestra es que argumentos tan racionales realmente no nos ayudan a vender, y no son capaces de hacer que la gente a la hora de decidir su compra pues no vaya a productos mucho más baratos, a pesar de que les contemos que nuestros productos son maravillosos y todo esto, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos el año pasado, y fue durante la primera parte del año, hicimos una investigación social para ver todo el tema de la crisis, cómo está afectando a las personas. Y además este estudio fue una muestra significativa, o sea, un estudio muy potente, y lo que quisimos ver era en los aspectos de la vida de las personas, la crisis cómo está afectando. La primera conclusión fue que lo que estaba esperando a ver si pasa la crisis, pues no es verdad. La situación está muy mal, y si llevamos ya 5 años, al año y medio, la gente había cambiado sus pautas de comportamiento y estaba actuando de una forma diferente. Entonces lo que hicimos en el estudio era analizar qué pasaba con las mujeres, qué pasaba con los hombres y qué pasaba con los jóvenes. Sobre todo lo que voy a contar es más sobre las mujeres, porque realmente es al público al que nosotros nos dirigimos, porque al final el 80% de las mujeres son las que dan la compra, las amas de casa, y por lo tanto nos tenemos que dirigir a ese público, ¿no? Pero como curiosidad, el tema de donde nosotros estuvimos analizando era que aspectos de la vida habían cambiado, y hablábamos de aspectos como de la identidad, cómo se sentían las personas con la crisis, también a nivel de qué experiencias estaban viviendo y cómo estaban evolucionando. También mirábamos a nivel de conocimiento de las personas cómo evolucionaba el ánimo de las personas, ¿no? Y lo que se veía claramente es que era diferente donde afectábamos la crisis en las personas, en los hombres, en las mujeres y en los jóvenes. En los hombres, aquí veo que casi todos son mujeres, pero bueno, los hombres
por desgracia, somos bastante simples y lo que más nos afectaba la historia era en la identidad. ¿Por qué la identidad? Pues porque, a diferencia de las mujeres tenéis, luego nos ponéis en la misma fiesta y hay tres pilares sobre los que se apoya la mujer. Está el hogar, está la familia y está el trabajo. Los hombres, pues nos apoyamos en el trabajo y punto. Y en el momento en el que estamos, con el desempleo que hay, pues estamos muy fastidiados. Por lo tanto, lo que se veía es que el hombre está fastidiado, estoy hablando a nivel general, el hombre está fastidiado. Los jóvenes sufrían muchísimo la parte de ánimo, estaban bastante disgustados porque están viendo que cuando salgan y tengan que trabajar, pues está todo complicado, ¿no? Y luego en la parte de la mujer es la que estaba resultando como la reina del hogar. Y todo el estudio lo que decía al final es que todo ha cambiado. Hemos pasado, se hablaba de una época de bienestar y ahora se habla de una época que nosotros llamamos de nuevo estar. En esta época de bienestar lo que había era cantidad de cosas y lo que había era pasta para gastar, una gran adicción a consumir, viajes a todos los sitios, gastar. Esto se acabó con la crisis, no se puede, y entonces lo que hay que volver es a valores mucho más, a los valores que realmente son esenciales dentro del hogar. Al final está la familia, se vuelve al hogar, se valoran mucho más las cosas, se baja al parque a jugar con los niños, ya los niños muy bien tienen su Wii, pero cuando se les rompa no tendrán otra Wii, tienen la PlayStation, tampoco tendrán otra, la televisión de su casa, de su habitación, tampoco la tendrán en su habitación si se rompe. Y los padres empiezan a ser más autoritarios y a saber decir que no. Todo lo que se estaba cediendo, pues ha cambiado, ¿no? El hogar se vuelve como el centro de la familia y lo que se hace es, pues, lo importante es verte con tu familia, los domingos pues, a lo mejor se queda para comer, se tienen a los abuelos, y esto es la realidad. La realidad es que ha cambiado, el consumidor ha cambiado. Entonces nosotros lo que veíamos que a pesar de nuestra comunicación, que es una comunicación en realidad es dependiendo de la calidad de los productos, pues no éramos capaces de llegar a ello. Y de lo que se trata sobre todo es de buscar conexión con el consumidor. Al final una marca cuando tú la eliges es por simpatía. O sea, estableces siempre, si vas a comprar un bolso, pues miras y dentro de los bolsos que hay, normalmente estableces diferentes categorías de precio. En función de las categorías, pues a lo mejor tienes tres marcas sobre las que puedes elegir y sobre esas tres marcas tu decisión al final se basa en simpatía. Y si esa marca es cercana para ti o no es cercana para ti. Entonces nosotros lo que hemos trabajado sobre todo ha sido intentar buscar una conexión con el consumidor. Ahora mismo esa conexión hay que ver los momentos en los que se está viviendo, hay que ver qué es lo que está viviendo la mujer y por lo tanto le tenemos que dar y tenemos que acercarnos a ella para que se sienta identificada con nuestra marca y a la hora de decidir la compra, pues al final diga, mira, esta marca me entiende un poquito mejor que la de al lado y por lo tanto a la hora de decidir la compra, pues prefiero esta marca, ¿no? Todos los atributos de calidad ya se nos... En realidad yo creo que el consumidor ha cambiado mucho, toda la legislación que hay sobre todo los productos alimenticios hace que cualquier producto que está en el mercado sea de calidad y por lo tanto si ya está en el mercado se supone que cumple toda la regulación de seguridad alimentaria y por lo tanto no hay muchísima diferencia entre unos y otros. Entonces lo que quería es enseñaros el spot y luego comentaros alguna cosilla sobre Cuando David era crecido, alguien le explicara el significado de la palabra recesión. Hasta que Lucía, no su mayor, no comprendería por qué en su casa se apretaban tanto los cinturones. Y en unos años más se enterará de por qué heredaba lo de su hermano mayor. Álvaro tendrá que crecer para dejar de preguntarse quién era la que estaba cayendo. Y Patricia sonreirá cuando descubra que el riesgo no tenía ninguna prima. Hay muchas razones por las que este país ha dejado de crecer, pero no hay ninguna para que nuestros hijos dejen de hacerlo como se merecen. Los tiempos cambian, pero las cosas importantes siempre estarán ahí. Central Lechera Asturiana, lo mejor por naturaleza. Bueno, pues
Si os fijáis, la verdad es que el cambio en la comunicación es muy... Entonces, cuando hacemos nuestras promociones, decimos, oye, nosotros actualmente pues decimos una marca que dice, pero también queremos ser una marca que hace lo que dice, ¿no? Entonces, cuando comunicamos una promoción, lo hacemos también desde esta línea de comunicación y nos acercamos y decimos, oye, nosotros también ponemos de nuestra parte y te ofrecemos este descuento o lo que corresponde. Entonces, yo creo, ahí hay dos, yo creo, sí, es eso. En Central Lechera Asturiana te damos más razones para que tus hijos crezcan como se merecen. Ahora te regalamos 15 litros en cada botella de litro y medio. Llévatela por 1,30 €. Central Lechera Asturiana. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo nosotros también por nuestra parte bajamos el precio. Eso a nosotros nos cuesta dinero, pero también damos una opción y pues al final es nuestro pequeño gesto. Esto nosotros lo analizamos muy bien, como a través de un tracking analizamos muy bien cada una de las acciones que vamos haciendo, cómo evoluciona y cómo le evolucionaría la marca y los aspectos de atracción, de satisfacción, cómo va evolucionando y esperamos que la cosa nos vaya bien. La realidad es un cambio de comunicación, los códigos son muy diferentes y es cuestión un poquito de tiempo para valorar si estamos acertando o no estamos acertando. Así que esto es lo que os quería presentar. Gracias, Juan. José Manuel Rasti, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. Efectos psicosociales de los mensajes informativos. José Manuel, vaya título, Ya título, sí. No sé si se oye bien por aquí, esperemos que sí. Bueno, pues en primer lugar, como todos los ponentes, ¿verdad? Pues agradecer a la ATR su amable invitación y me siento muy honrado de compartir la mesa con tan notables compañeros en el uso de la palabra, ¿verdad? Claro, lo que me contaba Esther cuando me propuso participar era hablar un poco eso de los efectos que contentar informativos que básicamente pues tienen en la actualidad un tono negativo, un tono catastrofista, etcétera, podría provocar en los espectadores. Y yo hice así una búsqueda bibliográfica pues, de investigaciones en donde sí encontré 3 o 4 investigaciones norteamericanas en donde se medían efectivamente qué efectos psicológicos provocaba en los espectadores pues, la visión de informativos con noticias particularmente negativas, con puntos de vista particularmente pesimistas. Los efectos, no sorprenderá a nadie, pues serán aumento de la depresión, aumento de la ansiedad, minusvaloración de la propia vida, etc. Por otro lado, era lo propiamente esperable y yo entendí que tan solo contando esto no iba a poder llenar los 10 minutos que me habían asignado. Tampoco tenía mucho sentido que entrara en los detalles de las investigaciones para describirlas, porque bueno, este público tampoco es así, no se pretende que esto sea el congreso científico ni mucho menos. Así que me planteé ampliar un poquitín más el tema, una vez ya reconocidos efectivamente los efectos negativos que mensajes catastrofistas, etcétera, tienen sobre los espectadores, y preguntarme en primer lugar por qué los informativos actualmente pues tienen ciertamente este tono negativo, este tono pesimista o catastrofista, y así distinguí como 3 fuentes o 3 posibles causas de este tono negativo y catastrofista en los informativos. En primer lugar, unas fuentes debidas a la realidad. Señores, la realidad es catastrófica, ¿sí? O al menos digamos que la realidad es bastante difícil en este momento, pues la crisis económica provoca o produce constantemente a diario indicativos que son noticiables acerca de índices económicos, macroeconómicos, etcétera, de empleo, de paro, etcétera, con los cuales efectivamente no se puede, desahucios y demás, ¿verdad? Y no se puede negar que estamos atravesando un momento difícil y por tanto algo tendrá que ver el momento difícil que estamos atravesando para que de hecho los informativos lo sean, ¿no? Pero no es el único factor. En segundo lugar, hay otros factores vinculados a los medios, concretamente a los intereses a los que responden los medios. Y así, efectivamente, pues es sabido, ¿verdad?, que provocar miedo en el espectador es una estrategia políticamente interesante en la medida en que el miedo, una vez provocado, la amenaza de grandes males hace que luego males medianos parezcan pequeños.
¿no? Pues todos estamos recibiendo ciertas noticias acerca de recortes sociales o de recortes económicos, y lo recibimos con un cierto alivio porque nos habían advertido de que la cosa iba a ser mucho peor de lo que verdaderamente después ha podido ser, ¿no? Con lo cual, digamos, un cierto catastrofismo puede ser interesante o puede tener alguna función, ¿verdad?, para los intereses de los medios de comunicación que, salvo de titularidad pública, pues son empresas muy dignas, ¿verdad?, como cualquier otra. Por otro lado, el propio formato de los informativos, y sobre esto alguna vez hemos escrito bajo la firma de Antonio Rico en España, en el canal y demás, el propio formato de los informativos no deja de ser peculiar. Los informativos que pretenden contar lo que ocurre a lo largo del día tienen siempre una duración fija, constante, duran una hora. No deja de ser llamativo, ¿verdad? Yo en ocasiones cuando llego a casa y le cuento pues, a mi pareja lo que me ha ocurrido a lo largo del día, pues a veces tardo un minuto, si es que me han ocurrido muy pocas cosas, o a veces tardo 2 horas, si es que me ha ocurrido mucho, ¿no? Yo no llego a casa y cuento siempre durante 10 minutos lo ocurrido al margen de lo que me haya ocurrido. Habrá días en donde es que no ha ocurrido nada, o no ha ocurrido prácticamente nada reseñable, y sería razonable que un informativo durase 8 minutos, 10 minutos, se acabó. Habrá días en donde habrán ocurrido cosas verdaderamente importantes y sorprendentes, y sería razonable que un informativo durara 2 horas. Si verdaderamente el informativo no tuviera más finalidad que la de contar lo que ha ocurrido, las cosas relevantes, ¿verdad?, que han ocurrido. El caso es que en ocasiones, dado la duración fija que tienen los informativos, en ocasiones cuando haya habido pocas noticias, no quedará más remedio que rellenar con noticias triviales. Y esas noticias triviales fácilmente serán negativas. Las noticias negativas, ¿verdad?, son más, no sé decirlo mejor, son más noticiables, cuentan con más imágenes, son más concretas, son más puntuales, ¿no? Y al mismo tiempo también, los días que haya que recortar noticias, pues es posible, porque no quepa en la hora que tenemos, pues es posible que tengamos que recortar, que se suelen recortar, pues noticias que de un tono, digamos, positivo, de un tono más trivial o menos urgente. La cuestión es que las noticias urgentes, lo que necesariamente hay que contar, porque ha ocurrido hoy, acostumbran a tener generalmente un tono más negativo que un tono positivo. Los espectadores, la gente que recibe los informativos, pues también tienen mucho que ver en el hecho de que los informativos sean básicamente negativos o básicamente pesimistas, ¿no? En este sentido, incluso a un nivel meramente biológico, animal, meramente evolutivo, la evitación de peligros es más urgente que la consecución de mejoras. Y a todos nos interesa más estar informados de los peligros que nos acechan, de las cosas malas que han ocurrido, que de las posibles mejorías que podamos obtener. Pero también las narraciones televisivas y el límite, estaremos todos de acuerdo, el límite entre la ficción y la realidad en televisión está bastante difuminado. Las narraciones televisivas, digo, fundamentalmente de ficción, pues tienden a ser dramáticas. Y aquí pues yo sí tengo unos cuantos datos interesantes. Habría que recordar que al cumplir los 18 años, un joven medio, son datos norteamericanos, pero yo entiendo que no habría mucha diferencia respecto de nosotros. Un joven medio ha visto 16.000 asesinatos en televisión y cerca de 10.000 asaltos y agresiones sexuales. Ted Turner, que es un empresario importante, no es un pequeño empresario, precisamente en el sector audiovisual, ha declarado que la televisión es la principal causa aislable que contribuye a la violencia en la sociedad actual. Por otro lado, durante las últimas décadas se observa una notable escalada en el carácter escabroso con el que se muestran las imágenes de violencia en las series televisivas de ficción. Si en Colombo, todos los que tenemos cierta edad, conocemos Colombo, yo no sé si aquí la audiencia ha podido disfrutar de aquella maravillosa serie de detectives, si en Colombo jamás se vio el cadáver que era objeto del asesinato, nunca un plano lo enfocó ni algún capítulo. En series actuales como Bones, Mentes Criminales, los CSIs, etc., se muestran constantemente y con detalle imágenes de vísceras, de mutilaciones o de torturas, con todo detalle, de una forma completamente escabrosa. Por otro lado, la ficción violenta está cada vez más injustificada. De nuevo, si en Colombo los asesinatos siempre tenían un móvil, alguien mataba a alguien para robarle o para evitar que ese alguien le delatara o por algún motivo económico.
el guionista decidiera, ¿verdad? En las series actuales los crímenes ocurren habitualmente porque sí, sencillamente porque sí, o debido a que el asesino es un psicópata, y ya no se da ningún tipo más de explicación, ¿verdad? Y como es un psicópata, pues entonces hay que capturarle viendo imágenes de los detalles morbosos, macabros, escabrosos con los que comete los asesinatos. De todos los programas con contenidos violentos, solo el 4% los muestran con intención de enfatizar un mensaje antiviolento. Y casi ninguno de ellos muestra el dolor que causa en una familia el asesinato de uno de sus miembros. Casi ninguno tampoco muestra el sufrimiento que padecen las víctimas de actos violentos a medio y largo plazo, tanto de tipo médico como de tipo emocional. Motivos de estos, ¿verdad?, hacen que ya estemos acostumbrados a estar viendo elementos violentos, negativos, pesimistas en televisión, y que en cierta medida los informativos también demandemos este tipo de programas. Por otro lado, las historias de fracasos hacen que la vida propia se valore como satisfactoria. A todos nos gusta ver a Isabel Pantoja en la cárcel. Sí. Disfrutamos viendo caer a personas de clase alta. O sea, me parece muy bien que caigan cuando lo merecen, ¿verdad? Frente a las historias de éxitos, que por el contrario enfatizan la mediocridad de nuestra vida propia. Si la televisión clásica, voy a ser muy simplón en lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero si la televisión clásica de los años 70 o 80 mostraba lo excepcionalmente bueno, y entonces los programas se nutrían de la excelencia, en la actualidad la televisión media, los reality shows, los Gran Hermanos, etc., se deleitan en la mediocridad y el espectador se siente aliviado viendo la mediocridad. El espectador que en los 80 veía la excelencia y podía sentirse seducido en mayor o menor medida por ella, en la actualidad se siente identificado y se quiere verse a sí mismo en la pantalla. Entonces, efectivamente, el Gran Hermano buscándose a sí mismo. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Otra parte que se me ocurrió así comentar. ¿Qué podemos hacer pues, para minimizar estos efectos negativos que los informativos puedan tener sobre la audiencia? ¿No? Aunque esos efectos existen. Pues yo, la verdad es que he tenido que avanzar mucho el ingenio para que se me ocurrieran cosas. Pero vamos a ver, la primera, pedir a los profesionales de los medios que informen con igual intensidad de las consecuencias negativas de los malos comportamientos que de los malos comportamientos en sí. Normalmente los programas de sucesos se deleitan en los detalles morbosos del caso, dan relieve y convierten en personajes a los delincuentes, hasta que finalmente el delincuente es condenado y ahí termina la cosa. Sería buena cosa deleitarse también especialmente en la estancia en la cárcel del condenado, en las consecuencias negativas de sus actos delictivos e intentar entronizar menos a sus protagonistas. Y convendría dar reconocimiento social a las personas que se lo merecen por sus actos prosociales, porque efectivamente han hecho actos, ¿verdad?, en beneficio de la comunidad. También conviene no olvidar nunca quién nos está diciendo el contenido de los informativos. Y habría que distinguir medios privados y medios públicos. Los medios privados, esto lo digo casi como una putada, como una exageración, ¿no? Pero en los medios privados debería aparecer en pantalla en todo momento las empresas, habitualmente multinacionales o grandes grupos financieros, que nos están informando. Señores, Iberdrola les va a contar el informativo de hoy. La Iglesia Católica en 13TV, la Conferencia Episcopal, les va a contar esto. Esto se lo está contando la Iglesia, o Iberdrola, o Repsol, o Telefónica. No lo olviden a la hora de escuchar. ¿Sí? Y en los medios públicos deberían conocer los mecanismos deberían ser muy públicos, muy publicitados, los mecanismos de elección y selección de los periodistas y de los responsables informativos. Casi a diario hay escándalos, ¿verdad?, vinculados pues a ayer o antes de ayer, ¿verdad?, en un medio público, una división, ¿verdad?, pues por un email que se envió incorrectamente, en donde se practicaba una especie de juicios de valor sobre las orientaciones políticas de algunos periodistas. También convendría buscar medios que estén más enfocados a la solución que al problema. Es cierto que los medios que se distinguen por llamar a la acción suelen ser minoritarios, no profesionales, y en muchas ocasiones sus informaciones son claramente tendenciosas, sesgadas y conspiranoicas. Me refiero, digamos, a medios de comunicación más bien marginales, etc., ¿no?, tanto de derechas como de izquierdas. Las nuevas tecnologías y la popularización del periodismo tienen ventajas e inconvenientes al respecto. Aumentan el grado, pero también la paja
y se hace más necesario que nunca saber distinguir unos de otros. Pero enfocarse a la solución quizás sería una buena idea frente al mero reconocimiento del problema. Actuar, asociarse, formar parte de asociaciones. De acuerdo, tenemos todos estos problemas, pero podemos actuar, podemos hacer acciones de voluntariado en ONGs, podemos organizar charlas como estas. Esta charla es un ejemplo de que podemos participar en lo común, de que podemos dejar el sofá y salir de la calle. También deberíamos, hablando de un tema ya más concreto, hablar más con nuestros hijos y ver la tele con ellos. Se calcula que al cumplir los 5 años de edad, un niño ya ha visto televisión durante tanto tiempo como el que pasará hablando con sus padres toda su vida. El dato es escalofriante, ¿sí? Aumentar las conversaciones familiares puede ser un buen método que amortigue los efectos negativos del catastrofismo televisivo. Por otro lado, los niños menores de 7 años ven la televisión solos el 81% del tiempo, y los niños mayores de 7 años ven la televisión solos, estando ellos solos con otros niños, el 95% del tiempo. Acompañar a los hijos mientras ven la televisión puede ser una buena medida para atenuar sus efectos negativos. Sí. Y por último, pues efectivamente aceptar que la realidad es difícil y hay que ser realistas. No hay que intentar ver la vida de color de rosa, sino de ver de color de rosa las cosas que sean rosas. Y las cosas que sean verdes, verlas verdes, y las cosas que sean azules, azules, y las cosas que sean negras, son negras. Las emociones negativas son útiles y necesarias para tomar la vida por los cuernos y no se ha de huir de ellas en busca de un ideal así de placidez bobalicona y de ser felices, como si ser felices tuviera así mayor interés. Y un consejo, el mejor que yo puedo dar a los jóvenes, así que mayoritariamente pues, me están escuchando. En cuanto podáis, ved The Newsroom, la serie de Aaron Sorkin sobre los informativos televisivos. ¿Sí? 10 capítulos de una hora. Se emitirá la segunda temporada a la vuelta del verano y la primera temporada se ha emitido el año pasado y es la mejor serie de televisión que jamás se ha hecho sobre los informativos y desvela muchísimas de las trampas. ¿Alguien la ha visto de los que estáis aquí presentes? He aquí el problema. Claro. Gracias, José Manuel. Mónica Peña, es tu turno, vicepresidenta de la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias. Mónica, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por habernos invitado a la coordinadora para estar aquí. Voy a intentar ser breve porque veo que todos mis compañeros y compañeras fueron muy breves y yo tengo un texto un poco más denso, ¿vale? Entonces voy a intentar resumir. Lo primero que quería contaros un poco es qué es la coordinadora, ¿no? Para poneros en situación. Luego hablar un poco de qué importancia tiene para esta coordinadora la comunicación y qué importancia tiene para las ONGs. Hablaros de algunas herramientas que ya tenemos que se pueden utilizar y luego daros unos pequeños datos de un informe que se hizo ya sobre la relación de las ONGs con la comunicación en los medios asturianos y de cómo se ven las ONGs en esos medios asturianos, que creo que es muy revelador de cuál es la situación en la que estamos. Bueno, en cuanto a la coordinadora, deciros que es un conjunto de organizaciones no gubernamentales de desarrollo. En este momento somos 41 organizaciones que lo que hace es luchar por los intereses comunes, por la interlocución con las administraciones públicas, participar en actividades como esta, ese tipo de cosas. No, luchar, digamos, por todos los intereses que tienen esas organizaciones del tercer sector que vais a ir viendo que es bastante específico. Bueno, en cuanto a los fines que tiene la coordinadora, los podéis ver ahí, es cooperar para el desarrollo de las comunidades empobrecidas, hacer actividades de sensibilización y de reivindicación política en la misma línea para conseguir que haya ese desarrollo de las poblaciones,
promover y coordinar la realización de actividades conjuntas entre las organizaciones miembros de la coordinadora y no solo de la coordinadora. Y aquí meto un pequeño inciso, precisamente esta crisis nos ha ido enseñando la importancia de tejer redes sociales. Entonces, digamos, hemos empezado a abrir un poco el espectro, éramos un tanto endogámicos, hablábamos de nosotros mismos con nosotros mismos, y hemos empezado a hacer eso con otras organizaciones que están en otros sectores que no tienen nada que ver con nosotros, pero que realmente, finalmente, el objetivo de todos es el de las personas. Y esto lo repetiré bastante porque es el leitmotiv de la coordinadora, que es primero las personas. Bueno, la importancia de la comunicación. Solo para ver la importancia que tiene, os comento que en 2010 la coordinadora se dotó de un plan de comunicación. Como veremos luego, tampoco el funcionamiento es que haya sido muy exitoso, pero bueno, estamos en ello, somos conscientes y estamos intentando corregirlo. Entendemos que la comunicación tiene dos vertientes. La comunicación puede ser comunicación sobre el desarrollo, y aquí entraría lo que es la dimensión informativa pura y dura, es decir, de una actividad, de un proyecto de cooperación en el terreno, y también una parte formativa, porque, como os decía antes, somos un sector un poco específico, con lo cual, tanto el idioma como determinadas cuestiones en las que nos movemos no siempre son entendidas por todo el mundo. A veces creemos que estamos hablando y que todo el mundo nos está entendiendo, pero tenemos unos términos y unos conceptos muy precisos que nos determinan el sector en el que estamos, ¿no? La segunda parte de esa comunicación sería la comunicación para el desarrollo. Esto nos llevaría a dos reflexiones. La primera, la posibilidad de que exista una manera de comunicar desde la cooperación un pelín distinta de la que es habitual. Y la segunda, el hecho de que hay una serie de actitudes, de valores y de habilidades y de herramientas que permiten construir una personalidad reflexiva, crítica y solidaria. Y eso tiene que ser un objetivo dentro de la comunicación de la cooperación. Y entendemos además que los medios de comunicación tienen que hacer estas dos cosas. Tienen que hablar sobre la cooperación, pero al mismo tiempo tienen que comunicar para la cooperación, ¿vale? Para el desarrollo. Contribuir a formar esas actitudes críticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces nos planteamos, ¿qué pueden hacer los medios de comunicación? Pues en realidad lo que creemos que necesitamos son periodistas que estén comprometidos, hombres y mujeres que trabajan en el mundo de la comunicación y que quieran ir un poco más allá, al hecho no solo de dar información, sino además de crear opinión. Bueno, en cuanto a las herramientas que tenemos, os comentaba antes, la fundamental que tenemos desde 2010 también es el código ético. El código ético, como su propio nombre indica, es un código que habla sobre la ética y que dice qué actitudes debe y no debe tener una organización que se dedique al desarrollo. Hay que tener en cuenta que la ley de cooperación al desarrollo del Principado de Asturias establece como actores de la cooperación no solo a las ONGs, estamos hablando de la universidad, estamos hablando de los sindicatos a través de las fundaciones, o sea, hay muchos más actores dentro de la cooperación que las ONGs. ¿Qué cosas establece este código ético? Bueno, pues este código ético nos habla de la necesidad, en la introducción, os leo, la calidad de la cooperación al desarrollo, la solidaridad internacional y la defensa y promoción de los derechos humanos reposan esencialmente sobre las imágenes y mensajes que se transmiten a la sociedad, objeto de nuestro trabajo de sensibilización, dando muestra de la importancia que se denota la comunicación. Está claro que desde el mismo código ético se recoge la importancia que puede tener la comunicación para el ámbito de la cooperación al desarrollo. Y establece una serie de pautas, ¿vale?
Ahí estáis viendo algunas. Yo os voy a decir solo unas, sencillamente para tener una idea de por dónde va. Dice, situar como protagonistas a las personas, las situaciones y a los pueblos del sur. Destacar siempre valores como la justicia social, la solidaridad y la equidad de género. Trabajar conjuntamente con los y las profesionales de los medios. No se utilizarán mensajes ni imágenes que expresen una superioridad del norte y o que representen a la gente del sur como objetos de nuestra pena y no como socios en un trabajo conjunto de desarrollo. Se fomentarán los mensajes que promuevan cambios de actitudes individuales y sociales en el norte y que hagan posible un cambio real en el sur. La mejora de las imágenes utilizadas pasa también por el cambio de la representación de las mujeres en los países empobrecidos. Y ahora paso a comentaros también muy brevemente el estudio. Este estudio se hizo dentro del ámbito del Máster de Gestión de Organización de Cooperaciones para el Desarrollo e Intervención Social que hace la Universidad de Oviedo. Y bueno, un grupo de alumnos y un profesor se plantearon como objetivo analizar cuál era la imagen que tenían los medios de comunicación sociales de Asturias del trabajo de las ONGs y de los restantes actores, como os decía antes, de la cooperación al desarrollo, ¿no? Se plantearon una serie de objetivos específicos, que era evaluar el grado de conocimiento de los principales actores de la cooperación asturiana, establecer el origen, papel en la sociedad y funcionamiento de las ONGs, y analizar las relaciones entre los medios y los actores de cooperación asturiana y valorar el trabajo de los actores de la cooperación asturiana. Bien. En cuanto al grado de conocimiento, yo no os voy a leer las cifras porque las tenéis ahí, pero la conclusión que se saca del estudio es que los medios de comunicación saben que existen estas organizaciones, pero si bien el conocimiento que tienen de ellas es superficial, básicamente superficial. Que este conocimiento débil explica también que no conozcan las actividades, o sea, no conocen en profundidad las organizaciones a que se dedican y por lo tanto tampoco saben qué hacer, ¿no? En concreto, ninguna de ellas es conocida al menos por el 50% de los medios que hay en Asturias. Estamos hablando de Asturias solo, que somos muy pequeños y muy pocos. Bien. Las actividades y que directamente se ocupa de las subvenciones de cooperación al desarrollo, si hay un conocimiento más amplio de las actividades que desarrollan, ¿no? En cuanto al papel y al origen y al funcionamiento que tienen las ONGs, la impresión que se saca del estudio es que realmente no es malo por parte de los medios, no, digamos, nos desconocen, pero no es porque digan no tenemos interés en conocerlos porque son malos o su actividad no nos interesa. No, hay una buena valoración en ese aspecto, y en cuanto a temas de transparencia y en cuanto al funcionamiento y al hecho de ser sociedad civil y por lo tanto como organizaciones de la sociedad civil les dan importancia por el hecho de que representan a la ciudadanía, ¿no? Pero sin embargo sigo diciendo que nos desconocen mucho, ¿no? Y si hay una parte negativa, si la tenemos, porque se plantea el hecho de que estamos muy burocratizadas, que dependemos mucho del dinero público y que en algunos casos la toma de decisiones no es democrática. Los medios de comunicación entienden que las ONGs asturianas responden a determinados posicionamientos mayoritarios, sobre todo tendencia de izquierdas. Y al mismo tiempo plantean que son básicamente laicas, lo cual también es curioso teniendo en cuenta la repercusión que tiene Manos Unidas, que es de la Iglesia, Cáritas, que antes se comentó que es muy conocida y es de la Iglesia, y que yo os diría, sin equivocarme mucho, que de las 41 que hay en la organización, la mitad son de la Iglesia. Y sin embargo la percepción que hay es que son de la izquierda, ¿no? Bueno, es bastante curioso. En cuanto a la relación entre los medios y los actores de la cooperación asturiana, los medios reflejan la realidad, y es que no hay una relación adecuada
de las ONGs con ellos. Mónica, vamos dejando los datos. Te digo porque nos vamos en el tiempo. Nos vamos en el tiempo, Mónica. Vale. A ver si bueno, sencillamente, pues mira, me voy al final y os digo. Conclusiones. Sí, a ver, me voy a las conclusiones. Las conclusiones del estudio son que la imagen global es buena, como os decía, ¿no? Que no hay una mala opinión de las organizaciones, pero que hay mucho desconocimiento. Que hay realmente falta, y una de las cosas que nos achacan los medios, en la que tienen razón, es que faltan profesionales a lo mejor de la comunicación dentro de las organizaciones, salvo las muy grandes, que sean capaces de mantener esas relaciones constantes de comunicación y al mismo tiempo, bueno, pues atraer la atención de los medios hacia nuestras actividades. Y lo que dije antes y que repito porque quiero que os quedéis con esa cosa, y es con ese pensamiento que nosotros consideramos que realmente los medios de comunicación son muy importantes para crear opinión y para cambiar el mundo en el que estamos. Y que desde las ONGs podemos echar una manita en hacer ese cambio. Gracias. Pues Esther, es tu turno, Simplemente para concluir, agradeciendo cada una de las intervenciones que se han hecho, yo quería traer aquí una noticia que he recogido de ayer mismo, de un periódico digital, y para concluir, bueno, me parece interesante, ¿no? Que del mismo modo que hemos empezado con un spot bastante triste, quería pues concluir con una crítica en clave de humor. La risa, decía la noticia de ayer, y el humor nos proporcionan calidad de vida. Son unos instrumentos que nos permiten conectar a las personas con sus fortalezas, algo esencial, sobre todo para afrontar situaciones difíciles derivadas, en este caso, de la crisis. Decía el psicólogo, el grupo de trabajo de risoterapia del Colegio de Psicólogos de Madrid, que es el que estaban entrevistando, que había que desdramatizar las cosas. Aunque lo estemos pasando muy mal, hay muchos motivos para reír y agradecerle la vida, ¿no? Y tal vez hay que empezar a dejar de lado lo económico, porque creo que hay muchísimos otros valores o fuentes de energía que si abrimos nos vamos a sentir muy llenos y a lo mejor logramos cambiar nuestro entorno y, ¿por qué no?, también decía, la sociedad. Y ante esta situación difícil es lógico que el ser humano sufra, pero una vez sentido este dolor hay que intentar ver el modo de poder afrontar esas situaciones, salir de la crisis. Puede ser un momento extraordinario para hacer una economía de valores, lo ha dado en llamar. En definitiva, transformar, en sus propias palabras, comillas, transformar el excremento en abono. Evidentemente, a una persona que ha perdido su casa o su trabajo no le vamos a hablar de reírse, pero sí le podemos ayudar a buscar qué otros aspectos de su vida puede potenciar, qué recursos puede utilizar para afrontar mejor esa situación. En este sentido, han llevado a cabo, en Madrid estaban llevando a cabo unos cursos de risoterapia y dice que muchas de las personas que estaban participando, sumidas en alguna depresión, etc., decía que no era raro encontrar a personas que dicen que gracias a esta crisis han podido cambiar y hacer lo que realmente querían emprender. No voy a hablar mucho más. Simplemente voy a poner en clave de risa el vídeo que a lo mejor lo veríais en el fin de año de José Mota, de cómo afectan los recortes, y si no fuera simplemente por lo patético, es para echarse unas carcajadas en los recortes en educación.
¿Pueden subir, por favor, el volumen? Acaban de llegar al colegio los presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia para el próximo curso. Se nos pide que nos ajustemos el cinturón lo máximo y que hagamos un esfuerzo por recortar todo lo que se pueda. Marcos, sí, tú das matemáticas. A partir de ahora, como medida de ahorro, la tabla del 9 pasará a ser la del 8, la del 8 la del 7, la del 7 la del 6 y así sucesivamente. O sea que 9 por 9, 64, 5 por 5, 16. La regla de 3 pasará a ser la regla de 1. Este trato de la geometría. Hexágonos, octógonos. A partir de ahora van a ser triángulos. ¿Qué hago si no un pentágono? Porque dicen que es un triángulo que quiere impresionar a las visitas. Eso de geografía, no sé, podría decirles que los 5 continentes son 4. Si coges todo lo que es el continente americano, lo juntas con Oceanía y Asia y lo metes todo en el mismo puchero, no le quitas no se ve. Y en cuanto a afluentes, ríos, lagos... Nada, charcos, pocillos, arquetas, arroyones y si te ves ya muy apurada, Canal Isabel II, siempre tienes que tirar de eso. Felipe, historia. La Edad Media va a pasar a partir de ahora a llamarse Edad de Cuarto y Mitad. Es una de alpaca y desde lejos ni de luce. La calle del Bucaramanga. Vamos a entrar pies. Ahora están hablando del Sarmiento del Lobo. El Sarmiento nada. Que se asomaron un poco a mirar. Y del día 2 ni hablar. El día 1 que es festivo y se necesitan mucho menos extras. Tú sabes lo que te pueden hablar. Yo entiendo que sí. Ahora, en vez de ir en 3 carabelas, yo iría en barcas de sanetera desde las que alquilas en Benidorm. ¿Desde España? Yo le quitaría los números a cada uno y ya está. Felipe V, Felipe III, Carlos III, Isabel II, Isabel III. La 00. La siguiente. ¿Y lo que se le conoce en la toma? Alfonso Sáenz. El enterado, el listillo, ¿y tú de qué vas? El hermoso. El del montón, el de más arriba. El que tiene muy mal pronto, pero que luego no es nadie. Hay una cosa que me gustaría deciros. Lo que tiene que quedar claro es que por mucho que diga el Ministerio, no vamos a hacer ni un solo recorte en la calidad de la enseñanza. Con esto termino y sí que quería a última hora, pues si hay alguna pregunta un poquito rápida para concluir, porque me daba pena que después de todo el tiempo que habéis estado escuchando no tuvieseis la palabra. Por allí, ¿quieren intervenir? Bueno, buenas tardes. Yo vine a esta conferencia con dos palabras imprescindibles desde mi punto de vista, que es profesionales y compromiso. Yo en esta mesa veo a todos que son profesionales con un compromiso. Y todos pensamos en que la crisis es una situación escabrosa y es que realmente lo es. Vemos situaciones dramáticas, vemos cómo desahucian a la gente, vemos lo de la minería, vemos muchas cosas que nos afectan. Como decía el profesor de psicología, que nos afectan emocionalmente. Y vemos, relacionándolo con contenido que dimos el otro día dentro de la asignatura de nuevas tecnologías de la educación, que hay una sobreinformación. Y entonces me gustaría saber a mí si toda la información que recibimos, que mayoritariamente puede ser una carga negativa, puede estar también limitada, puede estar atada por los poderes, no poderes políticos a nivel administrativo autonómico, sino a unos poderes para decir vamos a limitar el pensamiento crítico de las personas y limitar el poder que tengan los espectadores, porque como bien ha dicho la que representa la televisión española, muchas veces los espectadores tienen el poder, pero no tienen la razón. Entonces me gustaría saber si la información que recibimos puede estar limitada en algunos aspectos para que no seamos espectadores críticos, seamos espectadores que admitamos la realidad como nos la vende, no como queramos verla nosotros. Gracias. Bueno, nada, muy buena pregunta. Bueno, es verdad que estamos expuestos constantemente a
sobre información. Es verdad que además con las nuevas tecnologías cada vez somos, yo el otro día decía que somos casi editores de nuestra propia información, porque la tenemos cuando queramos, en cualquier momento podemos acceder con las tabletas, entonces constantemente podemos estar accediendo a información. Respecto a tu pregunta, los informadores y los periodistas tenemos, bueno, yo creo que hay bastante poder, ¿no? La historia es un poco también lo que yo estaba defendiendo antes. Yo creo que cuando uno se ajusta a la verdad, pues al final cabe un poco el tema del control. Es verdad que dentro de lo que decía de que la televisión forma, pues es verdad que también forma conciencias, y en ese sentido se me olvidó apuntar antes una cosa que decía el compañero Arturo, que es verdad que yo creo que, y lo digo como autocrítica también, hay que darle más importancia a los contenidos, o deberían de tener más importancia a los contenidos de temas sociales, en general, en todos los medios. Y yo creo que es verdad que tenemos un compromiso muy importante los periodistas en hacer que el mundo sea mejor, y también se puede. Y yo creo que tocando las conciencias a veces y haciendo un poco de reflexión para que la gente piense que, bueno, pues que hay gente que lo pasa mal, qué podemos hacer para hacer cosas concretas, tareas concretas, mejorar esto, mejorar lo otro. Creo que en nuestra propia comunidad, ahora con el tema también de la ponencia de Mónica, es verdad que desconocemos, y estoy de acuerdo en que nos impacta mucho todo lo que viene a lo mejor de Sudamérica, que es verdad que vive una situación muy compleja y muy difícil, pero en Asturias también tenemos situaciones complejas y difíciles y desconocemos, ¿no? Entonces se me han venido a la cabeza muchas cosas en las que a lo mejor yo puedo mejorar desde mi punto de vista o desde mi pequeña parcela, en que ese conocimiento pueda trascender, y pequeñas historias humanas, como decía Arturo, ¿no? que podemos meter a lo mejor en nuestros informativos para despertar conciencias, no solamente para despertar conciencias, sino además para gente anónima que cada día está ayudando para que este mundo, Asturias, España, el mundo en general, sea mejor, se conozcan, porque es verdad que eso contagia, no igual que contagia lo malo, contagia lo bueno. Y al final, pero bueno, un poco no sé si te estoy contestando, pero básicamente sí que es verdad que yo creo que siempre el periodista tiene el compromiso con la sociedad de ceñirse a la verdad, y dentro de eso ser, dentro de lo que se pueda, lo más libre posible, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí? Buenas noches, mi nombre es Micaela y soy estudiante de producción, y quería preguntarles a todos en general, como profesionales que sois, ya dejando atrás la crisis, un mensaje de positivismo a los futuros periodistas y comunicadores. ¿Qué mensaje daríais? No hay apoyo. Haz otra cosa, porque esto no sale aquí como puede. Bueno, yo empecé a trabajar en el 93. En el 93 había una crisis bastante considerable, pero no de este calibre. En los últimos años se crearon muchos puestos de trabajo, gracias especialmente a las televisiones locales, que dieron muchísimo empleo. Un empleo de aquella manera, dicho sea de paso, pero bueno, era empleo. Y por lo menos daba la oportunidad de seguir avanzando, promocionar y aprender, sobre todo para gente joven como vosotros, ¿no? El problema es que gran parte de estas televisiones locales en toda España, aquí en Asturias, unas cuantas también, estaban soportadas sobre todo por constructores que cuando las cosas empezaron a ir mal, de lo primero que cerraron fueron las televisiones. ¿De qué manera se puede generar empleo ahora mismo para que vosotros, tú misma, por ejemplo, y todos los compañeros que estáis aquí, gente que nos presenta esta mañana mismo, una compañera que estuvo trabajando hace 4 días en otra radio, su currículum, pues es que está muy complicado. Es que no puedo decirlo de otra manera. Es que no puedo decirlo de otra manera. Porque los medios privados especialmente dependemos de la publicidad. Si las empresas no tienen suficiente dinero para invertir en publicidad, pues no podemos crear más empleo.
Cuando periódicos del calibre como El País hace un ERE de 100 y pico personas, imaginaos El País, pues imaginaos empresas de menor calibre, o cuando en Asturias realmente cerraron la cabecera que tenía 75 años de historia como era la voz de Asturias. Es que tengo que ser así de crudo, pero es que está muy complicado. Pero insistir porque nunca se sabe dónde está el hueco. Yo empecé poniendo discos porque no lo cabía. Y bueno, poco a poco, pues algo sale adelante para bien o para mal. En fin, ánimo. ¿Alguien más? ¿Se anima? Bien, pues entonces damos por concluido agradeciendo a todas las personas de la mesa.